Llevas semanas intentando, tal vez meses, tal vez 6 meses completos haciendo lo mismo, mejorando detalles, corrigiendo errores, buscando tutoriales, ajustando cosas que antes ni siquiera notabas. Y aún así, cada vez que comparas lo que haces con alguien realmente bueno, sientes lo mismo. No tengo talento para esto. No es que no lo hayas intentado, lo intentaste. No es que no hayas mejorado, mejoraste. Pero cuando miras el nivel profesional, el salto parece absurdo, como si estuvieras en una colina mirando una montaña imposible. Y ahí aparece la conclusión más cómoda. Esto no es para mí. Pero hay una pregunta más incómoda. ¿Y si estás intentando medir tu talento en un punto donde el talento todavía no puede verse? Te cuento algo que me pasó hace años. Empecé a hacer instrumentales. 6 meses seguidos, todos los días intentando mejorar, aprendiendo estructura, mezcla, sonido, ritmo, buscando que cada instrumental sonara más limpia que la anterior. Si me comparaba con otros que llevaban el mismo tiempo haciendo instrumentales, estaba bien, incluso mejor que la mayoría. Pero cuando escuchaba a productores que llevaban años en esto, mis instrumentales sonaban como las de un principiante. Y eso empezó a desmoronarme. No porque no estuviera avanzando, estaba avanzando, sino porque la distancia entre mi nivel y el nivel profesional parecía imposible de llegar. Ahí apareció la frase, no tengo talento. Y lo peor es que nunca pude comprobar si era verdad, porque lo abandoné. Era algo que realmente me importaba y disfrutaba. En ese momento creía que estaba siendo honesto conmigo mismo. Hoy entiendo que estaba cometiendo un error más sutil. Estaba intentando decidir si tenía talento o no demasiado pronto. Y eso era lo que no veía. Era incapaz de verlo en ese momento. ¿Por qué sentimos que no tenemos talento incluso después de meses de esfuerzo? ¿Por qué 6 meses pueden sentirse como prueba suficiente? Esto pasa porque el cerebro no evalúa talento, sino evalúa distancia. Y cuando la distancia entre tu nivel y el nivel experto es obviamente enorme, tu mente necesita una explicación. Y la explicación más rápida es genética. Ellos tienen algo que yo no. Es una conclusión limpia, cerrada, difícil de discutir, pero puede ser completamente prematura. Hay algo que casi nadie considera. El talento solo se vuelve distinguible cuando dos personas han recorrido casi todo el camino. Antes de eso, la diferencia no es talento, es solo recorrido acumulado. En el nivel inicial y medio, casi todo es práctica, repetición, corrección y horas invisibles. Si comparas tu primer año con el 10º año de alguien más, no estás comparando talento, estás comparando tiempo de compromiso. Pero el cerebro no ve horas, ve resultados. Y cuando el resultado es muy superior, traduce esa diferencia como incapacidad personal o falta de talento. Y no lo hace porque sea cierto, sino porque es más simple eso que imaginar el puente que conecta ambos niveles. Estas son las señales de que probablemente tu problema no es falta de talento. Señal 1. Te sientes incompetente justo cuando empiezas a entender lo complejo que es. Al principio todo parece simple, después empiezas a notar detalles que antes ignorabas, y justo cuando tu percepción mejora, tu autoestima baja. No porque empeoraste, sino porque ahora ves lo que antes no veías. Confundes conciencia técnica con falta de capacidad. Señal 2. Comparas tu proceso visible con el resultado pulido de otro. No comparas borradores con borradores, comparas tu versión en construcción con la versión final de alguien que lleva años evitando la suya. Eso no es evaluación objetiva, es una comparación estructuralmente injusta y sin sentido. Señal 3. Sientes que 6 meses deberían ser suficientes para saber si sirves para eso, pero ¿son suficientes comparado con qué? Te voy a ser sincero, 6 meses parecen mucho cuando estás dentro del proceso, pero en términos de maestría no son diagnóstico, más bien son introducción. Señal 4. La distancia te parece imposible y no gradual. No ves una progresión, ves un abismo. Y cuando algo parece un abismo, el cerebro prefiere etiquetarlo como no es para mí antes que aceptar que el camino es largo. Señal 5. Cambias de actividad justo cuando empiezas a dejar de ser principiante. Al inicio todo es descubrimiento, pero cuando luego llega la repetición, te das cuenta que la repetición es lenta, técnica y menos estimulante.
Muchos interpretan ese momento como falta de talento, cuando en realidad es la fase donde empieza la construcción real. Señal 6. Conviertes una hipótesis en identidad. No dices todavía no soy bueno, dices no soy talentoso. Lo vuelves permanente, y cuando algo se vuelve identidad, deja de ser cuestionable. Aquí está la parte incómoda. Antes de cierto nivel de competencia, es imposible saber si el problema es falta de talento o simplemente falta de recorrido. Es simplemente imposible. Solo cuando dos personas han entrenado durante años, han alcanzado un dominio técnico alto y han exprimido su capacidad al máximo, recién ahí empiezan a notarse diferencias reales. Antes de eso, la mayoría de las diferencias son horas acumuladas. Pero la mayoría intenta hacer el diagnóstico en el nivel inicial. Intenta decidir si tiene talento cuando apenas está entendiendo las reglas básicas. Eso no es análisis, es impaciencia disfrazada de autoconocimiento. Cuando abandoné la música creía que estaba siendo realista, creía que había visto la verdad, pero hoy, con más experiencia y sabiduría, entiendo que solo estaba viendo la distancia y no el proceso. Estaba intentando medir algo que todavía no podía medirse. Estaba intentando decidir si tenía talento en una etapa donde el talento aún no es visible. Y esa conclusión prematura se convirtió en una decisión permanente. Eso era lo que no veía. Era incapaz de verlo en ese momento. Pero aquí hay algo más interesante. Muchas veces, cuando decimos que no tenemos talento, lo que realmente estamos pasando no es solo en una evaluación equivocada, sino es el mismo mecanismo que hace que empieces cosas con entusiasmo y las abandones antes de terminar. Es el mismo patrón mental, el mismo impulso de cerrar el proceso antes de atravesar la parte incómoda. Si eres de los que empiezan muchas cosas y no terminan nada, como yo lo era hace tiempo, en el video que aparece en pantalla hablamos de qué ocurre en tu cerebro cuando empiezas todo y no terminas nada. Quizá no ves ese mecanismo, y si sigues así, vas a seguir abandonando cosas antes de descubrir de lo que realmente eres capaz.